Cirrus Vision Jet SF-50, el avión estrella de la compañía Cirrus, que ya tenemos disponible en Microsoft Flight Simulator. En este vídeo vamos a ver una review en profundidad de este avión, cómo se comporta y qué opciones tenemos disponibles para disfrutar de él. Si quieres saber más acerca de este avión, quédate hasta el final del vídeo porque vamos a ver la review en profundidad y te voy a contar todos los pequeños detalles que nos han incluido en este fantástico modelo en Flight Simulator 2020. Desde su lanzamiento a finales de noviembre, el avión ha sufrido varias actualizaciones y está pendiente de una actualización de la aviónica que trae incluida, que es un sistema basado en el Garmin 3000, pero que está modificado y personalizado para este avión, que una vez que Working Title actualice el Garmin 3000 de Flight Simulator, los desarrolladores FlightFX nos ofrecerán la actualización de la aviónica del avión para disfrutar de todas las últimas novedades que nos va a traer este fantástico paquete de aviónica dentro del simulador. Si quieres apoyar el contenido del canal, lo puedes hacer a través de nuestro Patreon, puedes encontrar el link en la descripción del vídeo. Este pequeño avión tiene un alcance de 1200 millas náuticas aproximadamente, vuela a una velocidad de crucero de 300 nudos y puede llevar hasta 7 pasajeros en su interior. Está directamente en cuanto a prestaciones, en el rango de los aviones turbohélices de altas prestaciones como puede ser la TBM. Es un avión que está concebido y diseñado para ser operado por un solo piloto, al igual que todos los aviones de aviación general. Si ya dominas los aviones de aviación general, tanto el vuelo visual como el vuelo instrumental, este avión es el avión perfecto para aumentar tu alcance, tu velocidad y tus prestaciones en vuelo sin llegar a complicar la operación tanto como puedan ser los aviones de negocios bimotores. Es un avión que su diseño es muy sencillo, muy funcional y en la que su operación está pensada y diseñada para el piloto de aviación general que quiere ir un paso más allá sin llegar a la complicación de los aviones de negocios como pueda ser el Citation CJ4 que también tenemos en el simulador, pero que su diseño es más parecido a un avión comercial que a un avión de aviación general. Este mantiene la filosofía de Cirrus, de los aviones de aviación general, llevándolo un paso más allá y permitiéndonos unas performances mucho más avanzadas. El avión está propulsado por el motor FJ33-5A de Williams International, un motor que ofrece un empuje de 1846 libras y que nos va a permitir volar a una velocidad máxima de 311 nudos, subir a un techo de 31.000 pies y despegar en pistas de solo 620 metros y aterrizar en pistas de hasta 500 metros. Esto le ofrece una versatilidad al avión fantástica que nos va a permitir operar no solo de aeropuertos grandes con pistas largas, sino que también podemos disfrutar del reto de llevar este avión a aeropuertos pequeños con pistas cortas y aproximaciones complicadas, con lo cual la diversión está garantizada. En cuanto al modelo exterior del avión, me parece uno de los mejores ahora mismo dentro del simulador. La atención al detalle que han puesto a la hora de representar el avión es absolutamente brillante y yo creo que ahora mismo es de lo mejor que hay dentro del simulador. Con el avión en el exterior aparcado y apagado, nos muestran todas las fundas de las sondas, así como los calzos del avión. Aquí podemos ver la funda de la sonda del ángulo de ataque. Los calzos del avión vienen personalizados con la matrícula. El avión cuenta con 2 sondas de pitot con sus fundas correspondientes. Tenemos 2 sondas de pitot, una en cada plano. Además de las sondas de pitot, tenemos la funda que cubre la entrada al motor, así como la funda que cubre la salida de los gases de escape del motor. El nivel de detalle del modelado del avión es brillante y la resolución de los letreros es altísima y lo podemos leer desde bastante distancia. Podéis abrir la puerta de acceso a la cabina, así como la puerta de acceso al portaequipajes. El modelado del interior de la cabina cuenta con la misma cantidad de detalle que el exterior. Podemos elegir entre 3 configuraciones diferentes del interior de cabina en función del tipo de vuelo que queramos hacer. Esta configuración es la configuración ejecutiva, donde contamos con 2 asientos en la parte posterior de la cabina. Tenemos la configuración Complete, donde nos incluyen
la fila de asientos mamparo del final de la cabina con 3 asientos extra. Todas las opciones visuales del avión las podemos controlar desde el menú BAMS, que se encuentra en la pantalla multifunción del medio. Es esta opción de aquí, donde vamos a poder seleccionar todos los objetos estáticos del avión, las configuraciones de equipaje. Podemos seleccionar entre 3 modos predeterminados: Call and Dark, Taxi y listo para rodar y listo para despegar. Nos han incluido la opción de los auriculares Bose, cuentan con cancelación de ruido y que están muy extendido su uso en aviación general, y podemos hacer uso de la función de la cancelación de ruido activa, con la que cuentan estos auriculares. Podemos hacer uso de ellos en este menú y podemos activar la cancelación de ruido. Como podéis ver, nos acabamos de quedar en completo silencio. O podemos hacer uso de los auriculares sin activar la cancelación de ruido. Y por último, la configuración de la cabina de pasaje en las 3 configuraciones que hemos visto que tenemos disponibles. Y por último, podéis hacer uso de la GPU externa mientras estemos en tierra o para hacer la puesta en marcha del avión. Una vez que nos sentamos en el asiento del piloto, tenemos 2 pantallas muy grandes que nos van a permitir volar el avión. En la parte izquierda de la pantalla de navegación del ND tenemos todos los parámetros de motor, así como las configuraciones de tren, flaps y compensadores, y aquí abajo tenemos la indicación de la presurización del avión. Este sistema de aviónica está basado en el Garmin 3000 en la vida real y está personalizado por Cirrus para este modelo de avión en concreto. Desde FlightFX nos ofrecen el Garmin 3000 que trae por defecto Microsoft Flight Simulator. Como os he dicho en la introducción del vídeo, este set de aviónica va a sufrir una actualización ahora a finales del mes de enero. Esta aviónica está personalizada para el Cirrus 50. No sabemos cuánto tiempo van a tardar FlightFX en actualizarlo, pero ya están trabajando en ello y en el momento en el que puedan nos ofrecerán la aviónica personalizada basada en el nuevo Garmin 3000 de Flight Simulator, que va a traer absolutamente todas las funcionalidades que podáis pensar para vuelo instrumental. Debajo de las 2 pantallas principales tenemos pantallas multifunción que nos van a permitir controlar todos los sistemas que nos ofrece en aviónica el avión. Poco más abajo tenemos el control del piloto automático y poco más abajo la palanca de gases, que tiene auto throttle y el timón de compensador y los selectores de combustible. Lo más destacado de esta cabina y de este puesto de pilotaje es el excelente campo de visión que nos ofrece, que nos va a permitir volar el avión en VFR, en visual, sin ningún tipo de problema y con una visión excelente para poder realizar tanto navegaciones visuales como vuelos escénicos y poder disfrutar de las vistas. A través del MFD derecho, de la multifunción derecha, podemos controlar la pantalla de sistemas del avión. Lo único que tenemos que hacer es venir aquí a la pestaña de MFD y sistemas del avión y podemos ver las diferentes páginas que nos han incluido de sistemas y que son personalizados de Cirrus en el avión. Tenemos la página de estatus del avión, donde podemos ver diferentes parámetros de temperatura, peso del avión, las distancias declaradas de despegue, cómo se encuentran las puertas, si las tenemos cerradas, si tenemos el GPU conectado y los valores de oxígeno y de fluido antihielo. Podemos observar también la página de combustible, con el combustible total a bordo, distribuido en los 2 planos, y podemos ver el esquema de qué bombas están en funcionamiento y consumos de combustible, temperaturas. También podemos ver el esquema del sistema eléctrico. Podemos ver la página del sistema antihielo, donde podemos ver la cantidad de fluido que tenemos y qué sondas tenemos activadas o qué sistemas tenemos activados. El tren de aterrizaje, donde podemos ver que está abajo y bloqueado y nos muestra el esquema del tren para hacer las verificaciones oportunas. Como podéis ver, tenemos varias páginas que no están activas, pero que probablemente en futuras actualizaciones nos vayan incluyendo. El aspecto exterior e interior del avión está muy cuidado.
Han pensado y han cubierto, yo creo que prácticamente hasta el más mínimo detalle. El nivel sonoro del avión está al mismo nivel que el aspecto visual. Lo único que nos queda por probar es el comportamiento en vuelo del avión. La característica principal de este avión es la facilidad en su operación y que todo está pensado para que sea volado por un solo piloto, con lo cual nos encontramos ante las condiciones ideales para disfrutar del vuelo dentro del simulador. Pero vamos a ver lo sencillo que es de manejar y lo sencillo que es de operar este avión. Para arrancarlo, de hecho, lo único que tenemos que hacer es mover este switch a la posición de Run. Esto va a energizar la bomba de combustible y nos va a permitir arrancar el avión. Y para arrancar el motor, lo único que tenemos que hacer es pulsar un botón y la secuencia de puesta en marcha se inicia automáticamente. Podéis observar cómo el FADEC y el avión inicia la secuencia de puesta en marcha y nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que observar que todos los parámetros son normales y que el motor arranca con normalidad. En la parte izquierda del PFD tenemos el indicador de avisos y nos va a indicar de los sistemas que tenemos que encender para operar el avión con normalidad. Tenemos el sistema de oxígeno apagado, el sistema de presurización apagado, nos avisa de que tenemos el external power conectado y de que tenemos las ondas de pitot en off y el parking brake puesto. Simplemente tenemos que conectar los sistemas uno a uno y vamos a ir viendo cómo los avisos van desapareciendo del panel y podemos iniciar la operación del avión sin más complicaciones. Ya tenemos todo listo para despegar y vamos a proceder a chequear cómo se comporta el avión en el aire. Para ello vamos a hacer un despegue, una aproximación y vamos a hacer un par de maniobras en vuelo para ver si el modelo de vuelo del avión se comporta como debería. Para despegar pisamos los frenos, aplicamos potencia de despegue, comprobamos que los parámetros de motor están en verde y soltamos los frenos. El avión comienza a acelerar por la pista, 40 nudos a anemómetro vivo y rotaremos a una velocidad de 90 nudos y subiremos inicialmente a unos 5 grados de morro arriba. 90 nudos, suavemente empezamos a tirar hacia atrás de los controles y prácticamente el solo se va al aire. 5 grados de morro arriba, régimen positivo, tren arriba y por encima de 115 nudos, flaps arriba. Mantenemos los 5 grados de morro arriba hasta aproximadamente unos 165 nudos, que es la velocidad de ascenso del avión. Así que aproximándonos ya a 165 empezamos a dejar subir el morro hasta 10 grados aproximadamente. Y aquí ya lo podemos mantener. Compensamos para mantener el avión en esos 10 grados de morro arriba aproximadamente y 165 nudos. Y solo nos queda poner la palanca de gases en MCT. Este avión prácticamente se opera durante todo el vuelo con la palanca de potencia en máximo continuo. Vamos a ascender a 5000 pies, estamos subiendo 165 nudos y nos está dando 2800 pies por minuto de variómetro, lo cual es una tasa de ascenso bastante importante. Aquí estamos manteniendo 240 nudos, 5000 pies con el avión compensado. Vamos a hacer una serie de virajes para ver cómo se comporta durante el viraje.
Vamos a hacer virajes con 30 grados de alabeo. Al empezar a alabear vemos que perdemos un pelín de velocidad, el avión tiende a caerse, para ello tiramos un pelín para atrás de los controles y le añadimos un chorrito de potencia, y si queremos podemos compensar para que el avión se mantenga en esa actitud. Y como veis, una vez que está compensado, el avión se mantiene sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a cambiar el viraje hacia el otro sentido, 080, vamos a sacar el viraje. Y una vez que ya estamos establecidos, virando hacia la izquierda, terminamos de compensar y el avión mantiene los parámetros sin ninguna dificultad. El avión responde muy bien a los controles. No es un avión especialmente nervioso, y la precisión con la que podemos volar el avión, como estáis viendo, es total. Podemos mantener la altitud y la velocidad dentro de los parámetros normales de vuelo manual. 280, vamos a empezar a sacar el viraje suavemente para intentar acabar a rumbo 270. Aquí estamos, 270 grados, 240 nudos y 5000 pies. Vamos a decelerar el avión para 140 nudos. Para ello cortamos potencia. Vemos que inmediatamente el avión empieza a decelerar con bastante rapidez y además quiere empezar a bajar. Nosotros queremos mantener nuestro nivel, vamos a tirar atrás de los controles y vamos a compensar hacia arriba para mantener nuestra altitud. Y cuando estemos llegando a los 140 nudos vamos a meterle un poquito de potencia. ...150 nudos, vamos a empezar a meter potencia. Nos hemos pasado, vamos a dejarle que acelere, vamos a recortarlo un poquito. La cantidad de potencia que requiere para mantener 140 nudos es significativamente menor. Ahí estamos, ya 140 nudos y 5000 pies y 270 grados. La posición de morro es bastante más alta que volando a 220 nudos y necesitamos una potencia significativamente menor de la que necesitamos para mantener 220 nudos. Vamos a hacer virajes de 45 grados, en este caso a ambos lados. Vamos a hacer primero hacia la derecha y en el mismo, exactamente igual que antes, lo que vamos a tener que hacer es meter un poquito de potencia y tirar ligeramente hacia atrás de los controles para evitar que el avión pierda altura. Aquí estamos ya llegando a los 45 grados de alabeo. Vamos a tirar ligeramente hacia atrás para no bajar de nuestra altitud y le hemos puesto demasiada potencia. Vamos a cortarle ligeramente un pelín de potencia para que no
se nos vaya a la velocidad de los 140 nudos. Ya estamos llegando prácticamente rumbos, vamos a seguir virando a rumbo oeste, vamos a completar el círculo. Aquí vamos a empezar a sacar el viraje. Y nos hemos pasado un pelín, pero aquí estamos 5000 pies, 140 nudos y prácticamente 270 grados de rumbo. Parámetros iniciales, la verdad es que el avión intenta caerse bastante, se nota mucho que hay que tirarle un poquito más que en los virajes de 30 grados, pero como habéis visto se pueden mantener los parámetros de vuelo sin mucha dificultad. Vamos a hacer un vuelo lento, vamos a decelerar a la velocidad de aproximación. Para ello vamos a cambiar las velocidades, vamos a poner las velocidades de aproximación y vamos a apagar las velocidades de despegue. Y el vuelo lento, según el manual de maniobras de este avión, se hace a la velocidad de referencia. Por debajo de 190 nudos, que es la velocidad límite de los flaps, ya podemos sacar un punto de flap. Si no hacemos nada, veis como tenemos un efecto balón bastante significativo del primer punto de flap que hemos sacado, que sin mucha dificultad se puede controlar. Vamos a sacar tren abajo. Vemos que sin modificar la potencia, la resistencia del tren nos hace decelerar de forma significativa, y por debajo de 150 nudos vamos a sacar flaps full y vamos a aplicarle un pelín de potencia para mantener 90 nudos, que es la velocidad que nos indica el manual de maniobras del avión. Hay que subir bastante el morro y meterle bastante potencia y compensar bastante hacia arriba, porque la velocidad es significativamente menor de la que estábamos manteniendo con el avión limpio y 140 nudos. Pero veis que la posición de morro es mucho más elevada de la que veníamos manteniendo y no es muy difícil de llegar a mantener la configuración de aterrizaje en vuelo lento manteniendo 90 nudos. Podemos hacer virajes y comprobamos que la respuesta de los mandos es mucho más lenta de lo que venía siendo cuando estábamos volando en configuración limpia y a velocidades superiores, lo cual es lo que esperamos en este tipo de configuración y en estas fases del vuelo. Nuestra maniobrabilidad al volar más lento es bastante menor. Al vender el viraje perdemos bastante velocidad si no le añadimos potencia, y como podéis comprobar, el avión se puede volar dentro de los parámetros esperados y responde de las mismas maneras a las que nos indica el manual del fabricante. Con lo cual la experiencia de vuelo del avión en el simulador es muy satisfactoria y nos permite simular prácticamente, si no todas, las maniobras que podríamos hacer en un entrenamiento con este avión en la vida real. Para finalizar esta parte de las maniobras vamos a hacer una aproximación a la pérdida según nos indica el fabricante. Estamos ya en configuración de aterrizaje, tenemos el tren abajo, los flaps extendidos y nos indica que hagamos un descenso de 500 pies por minuto aproximadamente. Para ello lo único que tenemos que hacer es cortarle un pelín de potencia y bajar el morro, manteniendo la velocidad que llevamos. Ahí estamos ya en el descenso. Vamos a continuar nuestro descenso hasta haber bajado aproximadamente unos 500 pies y vamos a iniciar la maniobra de pérdida. Para ello lo que tenemos que hacer es subir el morro
entre 7 y 10 grados aproximadamente, manteniendo el mismo ajuste de potencia que llevamos, que nos está dando un descenso próximo al que llevaríamos en la aproximación final. Ahí estamos llegando a 500 pies, vamos a empezar a subir el morro suavemente y no vamos a meter potencia, y en el momento en el que la velocidad lleve a la banda amarilla, el avión debería avisarnos de la proximidad a la pérdida, y es cuando vamos a iniciar nuestra maniobra de recuperación. Mantenemos 10 grados, aquí tenemos stall, bajamos el morro a la posición de VREF, ponemos potencia máxima, subimos un punto de flap y vamos a buscar la posición de despegue. Con régimen positivo, tren arriba. Y por encima de 115 nudos subimos los flaps, mantenemos 5 grados de morro arriba hasta alcanzar la velocidad de ascenso o la velocidad deseada, y cuando estemos llegando a 5000 pies vamos a nivelar. 5000 pies vamos a empezar a bajar el morro y vamos a cortarle la potencia para mantener 150 nudos, que es lo que llevamos en este momento. Se puede volar el avión de forma manual perfectamente y nos permite reproducir las maniobras que vienen en el manual del fabricante sin mucha dificultad. Para finalizar vamos a hacer una aproximación al aeropuerto de Faro del que hemos despegado y vamos a comprobar la capacidad del vuelo instrumental del avión. Estamos a punto de interceptar el ILS. De hecho vamos a cambiar a la navegación 1. Vamos a armar la aproximación. Ya estamos en el localizador, tenemos la senda armada y podemos empezar a reducir nuestro rate. Estamos a 7 millas. Vamos a empezar a reducir la velocidad para configurar. Estamos alcanzando los 2000 pies que le habíamos puesto y enseguida debería de capturar la senda y continuar con el descenso a la pista. Ahí está, senda capturada. Estamos decelerando por debajo de 190 nudos, podemos sacar un punto de flap. Ahí lo tenemos. El avión es perfectamente capaz de volar aproximaciones instrumentales, como estáis viendo. Podemos cargar tanto salidas instrumentales como llegadas, así como procedimientos de aproximación. En este caso estamos volando el ILS a la pista 1-0 y el avión es perfectamente capaz de volar tanto en visual como en instrumental sin ninguna dificultad, como estáis viendo. Es una de las cualidades que me gusta mucho de este avión, y es que nos permite esta versatilidad a la hora de volar, tanto vuelo visual con esta vista panorámica que ofrece desde la cabina, como vuelo instrumental. Vamos a terminar de configurar el avión, tren abajo. Vamos a frenar un poquito. Flaps full. Y el avión decelera de forma muy rápida. La verdad es que no tiene absolutamente nada que ver con aviones más grandes y mucho más pesados. Se nota que la velocidad nos la da la potencia del motor, y en el momento en el que le falta, el avión decelera de forma muy rápida. Ya estamos prácticamente a 500 pies. Vamos a empezar a desconectar y vamos a terminar la aproximación de forma manual. Un avión muy divertido, muy versátil y que vuela de forma muy parecida a lo que cabría esperar de un avión de estas características.
Vamos cortándole potencia y él prácticamente solo sube el morro y adapta la posición de aterrizaje y ya es cuestión de dejarle posarse suavemente en la pista. Tanto el aspecto exterior como el aspecto interior, así como los sonidos que nos proporciona Flight FX en este modelo de avión, están al más alto nivel. El modelo de vuelo está absolutamente al mismo nivel. Habéis visto que se comporta el avión de la manera esperada a la hora de hacer virajes, a la hora de hacer vuelo lento y a la hora de hacer pérdidas. Un avión con capacidad de vuelo visual y de vuelo instrumental que nos permite extender el rango de los aviones de aviación general y sobre todo nos permite volar a altitudes más elevadas y a velocidades mucho más rápidas, lo que nos va a abrir el abanico de posibilidades a la hora de disfrutar del simulador. A lo largo del vídeo hemos visto las 3 libreas que vienen incluidas en el avión. Un desarrollador, FlightFX, que ha hecho un trabajo fantástico con este modelo de avión, el Cirrus Vision Jet 50, que nos va a permitir, como os he dicho, hacer vuelos con mucha diversidad, tanto VFR como IFR. Y estamos muy cerca de la actualización de aviónica número 1 por parte de Working Title. Lo que va a hacer es mejorar de forma notable la aviónica con la que viene equipada ahora mismo el Vision Jet. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no dudéis en darle like y compartirlo con aquellos a los que creáis que les puede ser de utilidad. Si no estáis suscritos al canal y habéis llegado hasta aquí, por favor suscribiros. Y si ya estáis suscritos y no tenéis las notificaciones activadas, activadlas para que YouTube os avise de cuando hay contenido nuevo en el canal. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.